Traigo tres temas diferentes en el día de hoy. Economía política, política y economía. Primer tema, segundo tema, ignorantes revolucionarios. Y tercer tema, solución de la dictadura comunista. Son los tres temas que quiero traer y hablar y dar cierta explicación, a ver si me pueden entender. Y lo que quiero dejar bien claro, que en un país donde haya una buena política, la economía va a ser buena. Va a ser buena la economía. Porque si hay una política mala, la economía no va a servir. El pueblo va a querer inmigrar porque va a estar pasando hambre, no va a tener economía para poder garantizar sus alimentaciones. ¿Por qué? Porque la política es mala, la política no sirve. Una política que sirva, la economía tiene que servir. Una política que no sirva, la economía no puede servir. ¿Por qué digo esto? Porque están hermanadas, están fundidas una dentro de la otra. Y fácil de entender, cuando Cuba era un país donde existía una verdadera democracia, donde había una buena política. En Cuba nadie inmigraba de Cuba. Y pensemos en el año 50, en el 57, en el 58, los cubanos venían de visita a Estados Unidos. Y nadie se quedaba aquí en los Estados Unidos. Podían visitar la Unión Europea y visitar otros países. Claro, los que tenían posibilidades. Pero nadie inmigraba. ¿Por qué? Porque había una política buena. Y ya digo, si la política es buena, la economía tiene que ser buena. Si la política no sirve, la economía no puede servir. Y cuando en Cuba la política servía, nadie inmigraba. Nadie. Venían de visita a los Estados Unidos, iban de visita a la Unión Europea y visitaban a diferentes países. Pero nadie se iba de Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba tenían todo lo que necesita un verdadero ser humano para vivir con todos lo que necesitamos los seres humanos para vivir bien, valga la redundancia. Y nadie inmigraba. Las mujeres tenían muchos hijos. ¿Por qué? Porque los niños que venían al mundo no venían a pasar hambre. Los niños que venían al mundo, que es una bendición de Dios, tenían todo garantizado. La alimentación, la ropa, los zapatos, todos estaba garantizado. ¿Por qué? Porque había una buena política. Y al haber una buena política, la economía servía. De forma tal que el valor de $1 era un peso cubano. Con un peso cubano era el mismo valor de $1. Hoy es donde llegaba la economía de Cuba. Tenía el valor de $1 el peso cubano. Qué economía tan linda, qué política tan linda cuando Cuba era la democracia, existía la democracia en Cuba. Los cubanos tenían fábricas, los cubanos tenían compañía, los cubanos tenían de todos. Porque era una verdadera política donde existía libertad de expresión. El cubano era libre, totalmente libre, y nadie inmigraba. Pero en estos momentos hay más de 4 millones inmigrando de Cuba, que se han ido de Cuba. ¿Por qué se han ido de Cuba? Porque la política no sirve. Y al no servir la política, ya la economía no sirve. Y más de 4 millones están fuera de Cuba en los 5 continentes, en los diferentes países de los 5 continentes. Hay cubanos viviendo. Hay cubanos viviendo y no ha sido, no cuando le pregunten a cualquiera
tengan valor de decir, nadie que esté diciendo, no, tuve la suerte del sorteo, me enamoré de una española. En el caso de las mujeres, no, me enamoré de un italiano, me enamoré de un francés, que tuve la suerte del sorteo, que por problemas económicos inmigré, me fui de mi país por problemas económicos. Pensemos, nadie, cuando Cuba era la verdadera Cuba, que había democracia, nadie quería ponerse en un sorteo, nadie quería emigrar de Cuba, nadie. Si hay más de 4 millones fuera de Cuba, ha sido porque la política no sirve. Cuando le pregunten a cualquiera de ustedes, piensen y vamos a pensar que todos somos refugiados políticos, hayan hablado o no hayan hablado en Cuba. Todos son refugiados políticos, porque si la política hubiera sido buena, ustedes no se hubieran puesto en el sorteo del biombo, no. Ustedes no se hubieran ido por cuestiones de casarse con un viejito que no podía caminar para salir de Cuba. No fueron problemas, no se fueron por problemas económicos. Ustedes se fueron porque la política no servía. Y eso quería explicar bien. Si la política no sirve, la economía no puede servir. Y vamos a decir la verdad, la política era una mierda. La política no servía. Y cuando llegó el comunismo con la mala política, que fue en el 59, fue cuando empezaron a inmigrar para los diferentes países de los 5 continentes del mundo. Hay cubanos viviendo en todos los continentes, en África, en Asia, en todos, en la Unión Europea, en el continente americano, en Australia, en el continente australiano. En los 5 continentes hay cubanos viviendo. La mayoría están aquí en los Estados Unidos o la otra mayoría está en la Unión Europea. Pero todos han salido porque la política no sirve. Digan la verdad, todos son refugiados políticos. Todos no tuvieron la valentía, el valor y los cojones de hablar como lo hizo Osvaldo Payá Sardiña, como lo hizo José Daniel, el hermano de José Daniel, como lo hizo Eliezer, como lo hice yo, Alfonso Palomo Guerra. En cuanto a las mujeres, como lo hizo la Pollán, como la Dama de Blanco, como lo hizo Amelia. Amelia tuvo el valor y la valentía, el temple que debe tener una mujer de hablar allá en Cuba. Pero en sentido general, todos hemos salido porque la política no sirve, porque el comunismo no sirve en ninguno de los países del mundo que lo hayan querido tener. En el comunismo el hombre no es libre. En el comunismo nadie, hay que ser esclavo y pobre y arrastrado como se vive en Cuba, como viven los verdaderos parásitos, queriendo chupar la sangre a los que estamos fuera de Cuba y chuparle la sangre a los países capitalistas. Y hago esta aclaración porque muchos de verdad que le preguntan por qué te fuiste no por problemas económicos, no. Nadie se fue por problemas económicos, se fueron y digan la verdad sin ningún tipo de temor ni miedo, que hay libertad de expresión. Se fueron porque la política es una mierda, porque la política no sirve. Por eso salieron todos los 4 millones y pico de cubanos que estamos fuera de Cuba. Todos somos refugiados políticos. Todos no tuvieron el valor de hablar allí y buscarse problemas. Pero sí, todos se fueron porque la política es una mierda, porque el comunismo no sirve. Esa es la verdad y lo que quería explicar aquí en lo que decir política buena, economía buena. Y es así en cualquier país del mundo que exista una buena política, la economía tiene que ser buena. Lo otro que quería tocar aquí, el tema de ignorantes revolucionarios. Los ignorantes revolucionarios nos catalogan a nosotros de gusanos. Ellos son gusanos, por eso salieron del país, porque son gusanos. Los verdaderos gusanos, pónganse la mano en el pecho, en el corazón. Los verdaderos gusanos son ustedes.
que son los que se arrastran allí en la pudrición, como hacen los gusanos, que viven en la pudrición del fango, que viven en la pudrición de los árboles, que viven en la pudrición de la mierda. Esos son los gusanos. ¿Y quiénes se arrastran? Nosotros no nos arrastramos. Nosotros salimos con la frente en alto. Con la frente en alto y fuimos capaces de hablar. Somos hombres libres. Los gusanos son ustedes, que son los que se están arrastrando. No nos vengan a decir gusanos a nosotros, que gusanos son ustedes. Hoy, mañana y siempre. Son ustedes los que se están arrastrando a un régimen que está matando a un pueblo de hambre. Y se siguen arrastrando a ese régimen criminal y asesino. Y son parásitos, gusanos y parásitos, las dos cosas al mismo tiempo. Y asimismo la dictadura, son parásitos que quieren chuparle la sangre a los países capitalistas. Pedir alimentación a países capitalistas, robar petróleo a los países capitalistas. Son ellos parásitos, igual que todo el pueblo de Cuba, que se han convertido en verdaderos limosneros, pidiendo limosna a todos los que estamos en el mundo libre, en el mundo desarrollado, en los países capitalistas. Ellos son los verdaderos gusanos. Por favor, no permitamos más que nos cataloguen de gusanos, porque gusanos son ustedes, parásitos son ustedes. Ustedes son los que se arrastran, ustedes realmente son un asco de personas, sin saber qué cosa es la libertad, sin saber qué cosa es un hombre totalmente libre, un hombre que pueda hablar sin temor, sin ningún tipo de miedo, porque la libertad de expresión es algo que forma parte de los derechos humanos. Pero como allí no hay derechos humanos, allí no se respetan los derechos humanos, pero realmente hoy, mañana y siempre, gusanos son ustedes, los que están viviendo allí arrastrados al régimen comunista y asesino de Cuba, ese régimen criminal y asesino de Cuba. Y por último, he querido tocar la verdadera situación actual de Cuba. Y quiero hacer un recordatorio de cuando el negrito Obama o el morenito Obama fue a Cuba, tratando de buscar ciertas relaciones comerciales entre los dos países. En bandeja de plata fueron a buscar una mejor relación con Cuba. Nunca se me ha olvidado que el catauro de Fidel Castro estaba enfermo, pero tenía la mente clara. No quiso recibir a Obama porque no lo quiso recibir. Sin embargo, llegó el narcoterrorista de Maduro en esa misma fecha y sí lo recibió, pero a Obama no le dio la gana de recibirlo. Ese catauro murió con la bota puesta. Se sintió victorioso con su muerte porque dejó el país con el comunismo que no sirve. Ese comunismo que mata al pueblo de hambre. Él fue el que lo engendró allí en Cuba. Y se lo engendró en la mente a todos los cubanos que se arrastran allí. Él fue el que engendró eso de la famosa Unión Soviética. Y lo dejó sembrado allí. Ese cáncer, esa hierba mala. ¿Quién la sembró? Fidel Castro. ¿Y quién sigue con ese cáncer y con esa hierba mala? El hermano y todos los dictadores de allí del comunismo de Cuba. Continúan con ese cáncer. Se rieron de Obama y dijeron que le iban a poner un sombrero de plomo en la cabeza a Obama, porque Obama quería como hacer algunas relaciones, pero con posibles limitaciones, con posibles... Y ellos no aceptaron, se rieron de Obama, igual que lo van a hacer con Donald Trump y con Marco Rubio. Se van a reír con Marco Rubio y Donald Trump. Van a estarse riendo y los rusos, como necesitan tener una buena geografía militar a 90 millas de los Estados Unidos, los rusos le van a mandar para Nicaragua petróleo. Y ese petróleo a la vez Nicaragua se lo va a mandar a Cuba.
Si no pueden ir barcos petroleros de Nicaragua a Cuba, lo van a mandar en aviones de carga o en avión de pasajeros. Pero la dictadura siempre va a tener petróleo. Van a tener petróleo para ellos, no para el pueblo, pero para ellos sí van a tener petróleo. Y recuerdo hace poquito que vi a José Daniel hablando en una de las directas, decía que estaban sacando petróleo enterrado por el tercer frente. Que yo recuerdo que a veces se decía que Cuba estaba preparado con petróleo para 6 meses de guerra, porque lo tenían bien sembrado y enterrado. Y que a la vez tenían 6 meses de guerra con arroz con gorgojo, frijoles con gorgojo y no sé si papa podrida, no sé, pero que tenían la alimentación de los militares para 6 meses. No para el pueblo. Ese arroz con gorgojo no es para el pueblo, ese arroz con gorgojo es para 6 meses de guerra los militares. Y realmente 6 meses de guerra a los militares. Pero se van a reír de Obama, se van a reír, ya se rieron de Obama, disculpen, de Obama ya se rieron y se van a reír de Marco Rubio y de Donald Trump. Porque a ellos no se le puede creer nada, porque ellos son súper mentirosos. O sea, no son mentirosos, son súper mentirosos y saben cómo hacer la cosa a través de otro país como Nicaragua, como la propia con Rusia. Ellos van a volver pero van a tener petróleo y no van a entrar en ningún tipo. Ellos no quieren que le pongan, que nadie le imponga nada. Ellos quieren mantener el socialismo vivo, el comunismo vivo. A ellos no les interesa que el pueblo muera de hambre. Prefieren que el pueblo entero se muera de hambre antes de quitar el comunismo en Cuba, antes de quitar el socialismo en Cuba. Y realmente lo que puedo decir, no sé, quizá un día alguien me pudiera oír. Le pido de favor, de corazón a Marco Rubio, a Donald Trump, que le den nada más 30 días para que abandonen el país. 30 días para que abandonen el país. Si en 30 días no abandonan el país, ustedes tienen todos los medios para sacar a Raúl Castro, sacar al pollo moquilloso de Díaz-Canel y sacar 2 o 3 más y meterlo en la misma celda donde tenemos a Maduro. Eso lo puede hacer. Este país tiene todos los medios para hacer lo mismo que se hizo en Venezuela, incluso hacerlo más fuerte. Y que no sigan pensando la gente del pueblo que es la guerra de todo el pueblo. Que no se va a hacer guerra con el pueblo. En ningún momento se va a hacer ningún tipo de guerra con el pueblo. Solamente vamos a sacar a la dictadura. Vamos a quitar de Cuba el comunismo. Porque a la vez que quitemos el comunismo de Cuba, lo vamos a eliminar de aquí del continente americano. Para que Estados Unidos pueda tener seguridad. Cuba es una amenaza para aquí, para nuestro país de Estados Unidos. Cuba es una verdadera amenaza con el comunismo. Y esa amenaza descabezándola, quitando al catabro de Raúl Castro, al pollo con moquillo de Díaz-Canel, y quitando a 2 o 3 más, o solamente con Díaz-Canel que quitemos, y a Raúl Castro lo pongamos en la misma celda donde tenemos a Maduro, ya Cuba va a ser libre y el pueblo cubano va a ver qué cosa es la libertad, qué cosa es tan bonito. Cuando ellos tengan todos, van a tener alimentaciones de todo tipo para que se puedan vivir como verdaderos seres humanos, con la alimentación para los niños, para las mujeres, para los ancianos. Van a tener todos, van a tener petróleo, luz, van a tener todo lo que necesitan los seres humanos para vivir como verdaderamente personas. Eso le conviene al pueblo de Cuba. Si ustedes no se tiran para la calle, si no pasa nada en una semana, más tardar en 30 días hay que tomar acción por el bienestar del pueblo y para eliminar el comunismo de aquí, del continente americano. Le pido de corazón a Marco Rubio, que me puede escuchar,
a Donald Trump, que tomen ya la decisión de inmediato para que se acabe de una vez y por siempre el comunismo del continente americano. Vamos a sacar a Raúl Castro y a Díaz-Canel y vamos a ponerlo en la misma celda donde está Maduro, por el bien de la libertad del pueblo de Cuba, por el bien de este país y por el bien para que el pueblo de Cuba pueda gozar y alimentarse como verdaderos seres humanos y que tengan todo lo que necesitan los seres humanos. Eso les pido de corazón a Donald Trump, a Marco Rubio. Ya no se dan más de 30 días, máximo 30 días para que se resuelvan los problemas. 30 días para que inmigren y que si corre la sangre, va a correr sangre solamente en los guardaespaldas de Raúl Castro y de Díaz-Canel, no del pueblo. La sangre va a ser en los guardaespaldas nada más, de Raúl Castro y de Díaz-Canel. Vamos a descabezar el comunismo de Cuba para salvar al pueblo y para salvar al continente americano, para abolir el comunismo en este continente, por el bienestar de todos los seres humanos, por el bienestar del pueblo de Cuba y por el bienestar de este país. Eso es algo que hay que resolverlo más tardar en 30 días. No se puede dar más tiempo. 30 días para que si quieren salvar su vida, salgan del país. Deroguen el comunismo. Pero salgan ellos, salgan ustedes del país. Dejen ese país para que aquí alguien va a llevar el control por el bienestar del pueblo de Cuba. Para que sea un pueblo libre de verdad, para que sea un pueblo que tenga todos, empresa, compañía, y vivan como verdaderos seres humanos. Eso es la solución que hay que dar de inmediato. Y por último, yo quería decir algo del señor que fue en una lancha allá a Cuba. No sé si fueron 10, si fueron 4, no sé, no hay noticia clara. Como allá no se le puede creer nada a esa dictadura súper mentirosa, no se puede creer nada. Pero no podemos decir que fue un héroe, no podemos hacer cosas estúpidas, ni cosas de loco. Eso son cosas muy estúpidas y cosas de gente muy loca. ¿Cómo te vas a meter en la jaula del león hambriento, del león nervioso y hambriento, cagao, miau y hambriento? Es lo mismo que meterse, ir allá. Por favor, no podemos hacer locura. Yo lo considero como un loco suicida, un verdadero loco suicida quien lo hizo. Es un loco suicida. Yo no lo catalogo de loco, no lo catalogo de valiente, porque la valentía se hace con inteligencia y no con locura. Y de verdad que lo catalogo de loco. Sí queremos que Cuba sea libre, pero no vamos a hacer locura como la que hizo ese, entregar su vida. No, eso jamás. No estoy de acuerdo con eso que hizo ese señor, y eso es todo lo que he querido dar a conocer en el día de hoy, y a todos les deseo que estudien esta directa, que estoy hablando con el corazón en la mano, estudienla de verdad, y a todos les deseo una feliz noche y estudien esta directa. Feliz noche. Bye bye.